Hola amigos, buenos días. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Estamos aquí como todos los jueves en la mañana, saludándolas y agradeciendo por estar con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares con ese mensaje maravilloso que la comunidad Bahá'í les trae como un gran obsequio no solamente para un mundo pasajero en lo que tenemos la oportunidad de vivirlo ahora, sino para nuestro crecimiento espiritual en todos los mundos de Dios. Este programa, Perlas de Sabiduría, está con ustedes siempre con enseñanzas nuevas que ha traído Baha'u'lláh. Preguntarán quién es Baha'u'lláh, los amigos que por primera vez nos escuchan, nos están acompañando y le voy a dar una introducción muy corta, muy breve que los Bahá'í somos quien creemos en Baha'u'lláh, significa la gloria de Dios en español, y Baha'u'lláh nació en 1817 en Antigua Persia, actual Irán, y dejó este mundo terrenal en 1892, perdón, 1892. Baha'u'lláh trajo una serie de enseñanzas que realmente cuando uno le estudia con ojos amorosos y oídos amorosos, escucha lo que Baha'u'lláh ha traído, ahí encontramos el remedio para todos los males actuales de este mundo. Baha'u'lláh nos enseña que existe un solo Dios creador y que durante la historia de la humanidad, si miramos hacia atrás, encontramos que todos los enviados de Dios, los que tenemos registrados, porque seguramente ha habido más mensajeros de Dios que no los tenemos registrados, pero dentro de los que tenemos, como por ejemplo Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Babi Baha'u'lláh y todos los que vendrán en futuro de la humanidad en diferentes épocas, que más o menos dentro de 1000 años han aparecido en este mundo, son grandes educadores de la humanidad y son portavoces de Dios, el Dios creador, el único Dios que nos ha creado, el Padre Celestial. Él ha enviado esos seres y ellos todos han sacrificado sus vidas para enseñarnos cómo vivir en este mundo, cómo disfrutar y desarrollar de nuestras capacidades espirituales, materiales, físicas, intelectuales en este mundo y prepararnos para las vidas venideras, ¿no? Porque sabemos que el ser humano, cuando decimos que alguien falleció, solamente porque descompone su cuerpo físico, ¿no? Pero su alma sigue creciendo en los mundos espirituales, ¿no? Bien, entonces Baha'u'lláh viene a este mundo con una misión, continuando las misiones que han tenido los enviados de dioses anterior en otras épocas, ¿no? Porque sabemos que cada uno tuvo una misión, como por ejemplo crear la unidad en nivel de familia, la unidad en nivel de tribu, después entre tribus, después fue en nivel de la ciudad, ciudad-estado, estado, y ahora Baha'u'lláh viene con el mensaje o la misión de unir la humanidad. Él dice, la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Todas las enseñanzas y principios que ha traído Baha'u'lláh nos invitan, nos impulsan hacia esa unidad de la humanidad. Y para llegar a esa unidad, él habla de la justicia, dice que la justicia es lo que nos une y el propósito después de la unidad es llegar a establecer la paz mundial. Es un proceso que tenemos que conocer sus enseñanzas, sus principios, y mientras más lo entendamos y ponemos en práctica, estaremos acercando a ese gran anhelo de la humanidad de todas las épocas, toda la historia de la humanidad, que es establecer la paz mundial, para que toda la humanidad, no importa que nacimos en África, en Nueva York, en París, Australia, Bolivia, donde sea, nosotros nos sentimos como miembros de una sola familia mundial.
porque somos solo una especie humana. Bueno, dentro de las enseñanzas de Baha'u'lláh, los que aquí también los hemos tratado, se habla de unidad de Dios, unicidad de Dios, unicidad de las religiones, unicidad de la humanidad, y a partir de ahí, esos tres principios fundamentales de la fe vienen como igualdad de derechos, oportunidades para mujeres y hombres, porque dice que la humanidad es como un ave, tiene dos alas. Una de las alas es hombre, otra es la mujer. Ningún ave puede volar muy alto si las dos alas no están en balance y en equilibrio, ¿no? Y después habla también de una economía justa basada en armonía, ¿cómo se dice? En eliminación de extremo riqueza, extremo pobreza, ¿no? Es uno de los también objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hasta 2030 nos han prometido que va a haber cero pobreza, y vamos a ver si nosotros no tenemos esas enseñanzas espirituales que nos ayudan a balancear nuestra vida material con espiritual, realmente va a ser muy difícil. Otro principio de Baha'u'lláh es educación espiritual o educación integral, que es educación de las capacidades espirituales como capacidades materiales del ser humano, que justamente sobre eso vamos a hablar. En verdad ya no voy a hablar más de otros principios, yo creo que mejor aquí quedamos, porque estoy con un invitado muy especial, un ser muy querido, un miembro de la comunidad Bahá'í del Perú, que tengo el honor de conocerlo, y ahora tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro programa, señor David Ulilen. Él tiene una experiencia muy amplia en tema de educación, y estoy muy honrada de tenerlo hoy día en este programa, y quiero que él habla primero, saluda, y quiero agradecer su presencia para después hablar sobre el tema muy importante que en la fe Bahá'í realmente la mayoría de los proyectos mundiales que tenemos nosotros está basada en tema de educación, porque sin educación sabemos que no habrá transformación, no habrá cambios en el mundo. Y otro pequeño dato que también quiero compartir es que la misión de todos los enviados de Dios y sus enseñanzas, su sacrificio, que fueron martirizados, crucificados, maltratados, perseguidos, justamente fue por el tema de educarnos para ser mejores personas, y educarnos para aprender esa convivencia entre los seres humanos, que cada vez fue más amplio de misión de uno al otro. Ese tema fue amplificado, pero lo mismo, siempre han educado y fueron grandes educadores de la humanidad en nivel colectivo. Así que muy bien, buenos días, señor David, bienvenido al programa Perlas de Sabiduría. Buenos días y muchas gracias por permitirme conversar rápidamente sobre este tema que atañe ahora más aún, que la sociedad requiere ir entendiendo, explorando, investigando, experimentando su mundo espiritual. Justamente Baha'u'lláh nos enseña que nosotros somos de una naturaleza material y otra naturaleza espiritual. Esa naturaleza material siempre nos atrae a la tierra, al bienestar, a la comodidad material, mientras que esa naturaleza espiritual, que muy poco lo conocemos y muy poco lo educamos, que inclusive en los sistemas educativos a veces está ausente, no lo podemos cultivar. Y esa naturaleza espiritual, sublimidad,
esa naturaleza espiritual nos permite entender que después de esta vida material perecible en esta tierra, aprendemos muchas cosas en esta tierra para luego ir en ascenso. Baha'u'lláh nos dice a otros mundos. Entonces, ese es un poco el tema interesante que tiene que entenderse hoy, porque evidentemente sabemos que la educación tiene tres pilares. Uno de ellos es el pilar del conocimiento científico, que ustedes todos sabemos que hemos avanzado enormemente, especialmente estamos aprovechando este bien de la tecnología que nos ayuda a estar juntos, pero que ahí en el fondo hay una profundidad muy insondable de que cómo estamos comunicándonos, y no solamente ya con nuestra palabra, sino también nos está moviendo la imagen. O sea que el conocimiento científico ha avanzado muchísimo. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es el conocimiento como humanos, llamémoslo más de los derechos humanos. Y ahí tenemos que entender que la humanidad ha pasado por la esclavitud. Y en la esclavitud se aproxima más o menos a 4.000 años. La esclavitud, a un ser tenía la posibilidad de vender al otro ser. O sea, Increíble. cada uno de nosotros era una mercancía. ¿Por qué? Porque se pensaba que el que tiene mucha capacidad económica puede venderlo al otro sin importarle que al otro tenga dolor, tenga pena, al separar a sus hijos, al separar a su familia. Entonces, eso sería justamente porque el hombre todavía no entendía sus potencialidades espirituales. Yes. Hoy hemos avanzado bastante en los derechos humanos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí comienza a participar directamente la fe Bahá'í, cuando vamos de poco a poco entendiendo el derecho que tenemos nosotros como seres humanos. Ese es el otro pilar de la educación. Y el otro pilar de la educación es el más, tal vez, difícil de entender, a pesar de que nuestras hermanas, las religiones mayores, lo han intentado hacer, pero no ha sido posible. Y entonces ahora vemos las consecuencias de una humanidad que más se acerca al animal y más y menos entiende su fuerza espiritual. Y esa condición que lo distingue al hombre, a pesar de ser una parte de la creación animal, lo distingue al hombre porque el hombre tiene la capacidad del pensamiento. Teniendo la capacidad del pensamiento, el hombre puede entender. Pero si el hombre no tiene esa fuente para entender su mundo interior, su naturaleza espiritual, entonces no va a poder caminar mucho. Es cuando aparece una manifestación de Dios, un educador divino, Baha'u'lláh, y nos enseña. Hay muchísimos libros, muchísimos documentos, muchísimas escrituras que nos permiten acercar a entender de dónde venimos, a dónde vamos y qué tenemos que hacer en este periodo que pasamos por la tierra. Entonces, esos son los tres pilares de la educación. Y nos permitimos comparar la educación científica, que está muy bien, ha avanzado mucho. Hay colegios, hay universidades que tratan de dar los mejores conocimientos. Y la persona tiene muchas potencialidades, muchas capacidades. Hemos avanzado tanto que nos ha absorbido y nos ha hecho entender mucho más de la vida de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, de nuestra alma. Nos ha alejado. Sin embargo, aparece el desarrollo humano, donde ya comenzamos a entender que una persona tiene pena de la otra persona, tiene amor por la otra persona, tiene afecto por otra persona, quiere a la otra persona, lo estima a la otra persona.
Sin embargo, esos vínculos ahorita se están rompiendo porque hay fuerzas Hola. poderosas de la oscuridad. No tiene todavía, no avisora claramente lo que es su mundo o su naturaleza espiritual. Bajaola nos hace entender eso y entonces él nos exhorta, él nos guía. Cuando estuvo en la tierra nos guía y él nos enseña. Esas y otras formas son las tareas de educar. Pero nos preguntamos, ¿cómo en el colegio secundario, cómo en la escuela primaria, cómo en la universidad vamos a acordar o vamos a tratar de abordar ese tema de nuestro mundo interior maravilloso, que todavía no lo vamos a entender? Cómo es que la inteligencia, cómo es que el entendimiento comienza a funcionar en cada uno de nosotros, y a la ciencia de la psicología nos hace entender cómo vamos progresando y comenzamos a razonar cuando vemos que un niño de los 3, 4 años cree que las cosas tienen vida y evidentemente muchas cosas tienen vida. Entonces vamos viendo que evoluciona la ciencia, la psicología, especialmente, pero no entendemos cómo lograr potenciar las cualidades espirituales. Y una de las cualidades espirituales es cultivar el amor, cultivar el afecto entre nosotros, cultivar el interés del uno por el otro, olvidándonos de acumular la riqueza que posteriormente nos va a llevar a extremos. Y creo que la pandemia nos ha demostrado que la capacidad del dinero es muy limitada. Y por más que se tenga esa capacidad, no se ha podido, muchas personas no han podido retener la vida como ellos hubieran anhelado. Entonces, estos tres pilares de la educación, uno está fallando más porque no podemos entender. Cuando escuchamos el mensaje de Bajaola, y vamos entendiendo poco a poco con las clases de niños, con las clases para prejóvenes, con las clases para jóvenes y adultos, con las clases para las universidades hasta el quinto, sexto ciclo. Entonces vamos entendiendo que es posible abordar el espacio espiritual de cada uno de nosotros y a la vez tener esa posibilidad de aclarar, porque Dios está presente en todo, porque el que menos creemos que no cree en Dios, habla de Dios. Siempre le sucede algo y dice, Dios mío. Siempre le pasa bueno, cuando le pasa muy bien, de repente no se acuerda de Dios. Cuando le pasa algo que no está de acuerdo con él, realmente a veces lo echa la culpa a Dios, irracionalmente, pero ya con la razón, con una alma racional, como nos dice el maestro Abdul Bahá, con nuestra alma racional podemos ir pensando, pero para eso tenemos que tener los libros, tenemos que leer. En la Fe Baja hay una producción de los 7 libros principales para ir entendiendo qué riquezas espirituales tenemos nosotros. En los otros 7 libros siguientes podemos entender con un poquito más de profundidad las perlas maravillosas, las gemas brillantes que tenemos cada uno de nosotros y que a veces no lo entendemos. Y más bien, de repente nos inclinamos a ser malos, a ser poco sinceros, a ser poco amables. Y también ahí entendemos ya que en un espacio de la universidad, donde vemos que las universidades cada vez se hacen muy famosas porque hacen grandes descubrimientos. Y por supuesto que esos descubrimientos son importantes para nosotros,
para la salud, por ejemplo. Pero también hay descubrimientos tan importantes del hombre que permite descubrir, que le llamamos los científicos. Esos hombres descubren cosas tan interesantes, pero que el hombre, por sus intereses personales, de grupo, a veces lo emplea para destruir. Y existe en el hombre siempre esa condición más que todo de orden material, de que cree que con la fuerza, con la violencia, con el derramamiento de sangre, va a someter mucho razonamiento ahora para las ciencias. Sin embargo, no tiene razonamiento para ir y provocar una guerra, provocar un encuentro armado con las armas tan peligrosas que tenemos, que son descubrimientos del hombre, pero que esos descubrimientos del hombre no están hechos para destruirnos, sino más bien para lograr entender nuestro cuerpo, lograr entender que nosotros somos los que hacemos perder la armonía en la unidad maravillosa de nuestro cuerpo. Nuestro ¿cierto? cuerpo es la expresión más importante de la unidad. Ese es un contexto muy general que tenemos los bajáis de la educación y la responsabilidad que nos atañe de la educación. Y ahora se pregunta, por supuesto que hace 20 o 30 años atrás, que no es mucho, los hogares estaban con mayor fuerza espiritual constituidos, donde la madre y el padre y la madre tenían una presencia de ternura, de amor y cariño, y enseñaba la religión de alguna manera, tal vez haciéndose la señal de la cruz, tal vez haciendo una oración al salir en la mañana de su casa. Eso se ha ido olvidando y las familias se han ido alejando de esas condiciones que cultivan el espíritu. Es cierto. ¿Cómo retomamos esas costumbres tan maravillosas de cultivarnos espiritualmente? Si eso se ha venido repitiendo por miles de años, entonces la gente, por la misma conducta de las otras personas, va perdiendo fe en esas acciones. Y más bien se dirige al psicólogo, al psiquiatra, al profesional, que también va a ayudar seguramente. Inclusive hay medicinas que van a ayudar para atenuar la aflicción, para atenuar la preocupación, para atenuar la cólera, para atenuar la ira. Hay medicina, pero la medicina que trae Bajaola es el remedio único para la humanidad. Y con Bajaola podemos convertirlo en nuestro recuerdo, convertirlo a Bajaola en nuestro alimento, convertirlo a Bajaola en nuestro protector. Y por último, convertirle a Bajaola en la luz que nos acompaña a partir de nuestros actos cada día. En ese espacio se enfoca, queremos y estamos, esa es la diferencia de la fe Bahá'í, que enfoca esta concepción a nivel mundial, porque tenemos el Instituto Ruji que ya tiene todos los libros, la secuencia Justo de eso libros. quería preguntarle, porque siempre, gracias, realmente disfruto mucho y seguramente nuestros radioyentes también, y de esa explicación tan maravillosa sobre la necesidad de la educación. Estamos hablando de la necesidad de educación, pero justo eso le iba a preguntar, ya que los bahá'ís siempre decimos tenemos una perspectiva expansiva, ¿no? Sobre el ser humano, sobre la educación, sobre la situación del mundo, porque Bahá'u'lláh, como usted bien lo dijo, Bahá'u'lláh es el enviado de Dios más reciente, por lo tanto sus enseñanzas iluminan nuestra vida y nos iluminan nuestro camino, no solamente en nivel individual, sino también en nivel colectivo, los principios, leyes que Él ha traído, bueno, como portavoz de Dios, nuestro Dios creador, es realmente para traer esa paz mundial, para que nosotros los seres humanos,
todas, en cualquier lado de ese planeta Tierra. Baha'u'llah dice este puñado de polvo. Al final es una planeta pequeña, ¿no? En el universo, en el gran universo. Entonces, ¿cómo hacemos los bajáis? Usted justo quería empezar de hablar sobre Instituto Ruhi y me gustaría que nuestros radioyentes lo escuchen. ¿Cómo hacemos los bajáis? ¿Cuál es nuestro aporte en ese tema de educación? Si tenemos ese tema sistematizado o solamente como, ¿cómo se dice? Como tenemos un libro sagrado y estamos enseñando ese libro sagrado. ¿De qué manera funciona ese tema de educación? Por favor. Sí, gracias, doctor. Creo que esa es una característica, digo característica, porque se puede ver, se puede inclusive participar, que es lo más importante, ¿no? Lo que yo he hablado acá se está haciendo realidad, se está concretando, se puede ver, porque hay una institución y esa institución se va de poco a poco construyendo y va sentándose en cada pueblo, en cada barrio, en cada lugar del mundo, del mundo. Quiere decir que el Instituto Ruji, que es el instituto que está ordenando, sistematizando las experiencias, es una realidad concreta. Y esa realidad concreta, les repito, hay el primer libro, por ejemplo, que se enseña. ¿Quién no quiere entender por qué su espíritu brilla? Todos queremos entender, pero eso solamente lo vamos a entender, vamos a empezar a entenderlo en el libro número 1. Que Y se llama entonces vamos así, a hablar ¿no? de la Que se oración. llama el brillo del Sí, espíritu, ¿no? el brillo del espíritu, Sí, muy el lindo. brillo del espíritu. Y entonces las personas dicen, pero ¿cómo? Y entonces para eso tenemos que estudiar ese libro. Y no vamos a estudiar como estamos acostumbrados con una persona que sabe mucho, que estudió teología, que estudió filosofía, que es importante lo que esa persona sabe. Sino vamos a bajar al llano a conversar, pero de acuerdo a lo que nos enseña Bajaola, en unas citas tan hermosas que fácilmente podemos ir entendiendo de poco a poco que tenemos un espíritu, una fuerza divina que nos mantiene, que nos hace caminar, nos hace crecer, nos hace pensar. Más allá de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo solamente es un poco el... Entonces, por ejemplo, el libro 1, de eso se va ordenando esos conocimientos. Cada vez entendemos mejor lo que es la oración. Cada vez entendemos mejor lo que es la vida y la muerte. Entonces, si entendemos esos temas, vamos a entender también que nuestra vida es perentoria, o sea, va a pasar. De algunos vamos a tener la suerte de vivir muchos años, porque Dios nos ha puesto para vivir ese tiempo. Pero si vivimos bastante tiempo, entonces tenemos que preguntarnos qué hemos hecho por lo demás, además de tener de repente muchos bienes materiales, ¿no? ¿Qué hemos hecho por los demás? ¿Cuánto nos estiman los demás? ¿Cómo nos ven los demás? ¿De qué les podemos servir a los demás? ¿En qué podemos ayudar a los demás? Es, estoy hablando, son maravillosos porque nos van a ir conduciendo de poco a poco y se va a sistematizar a nivel mundial en todos los idiomas. Entonces estamos demostrando a la humanidad que existen hechos concretos. La fe Bahá'í practica y predica. Entonces hablamos primero el estudio,
después la acción del estudio. Esa es una línea muy interesante del Instituto Ruggiero, que evidentemente nos va a ayudar todas esas acciones de estudiar, de accionar, de reflexionar. Esas tres cosas nos van a ayudar mucho a que nuestras experiencias sean tomadas en cuenta y los libros cada vez vayan interpretando mejor, analizando mejor lo que debemos aprender sobre las virtudes, sobre las cualidades espirituales, lo que en la ciencia se llama los valores. Hoy ahí vamos a aprender lo que es la moral, lo que es la ética, considerando a la ética un poco como la parte teórica y la moral como una parte material que se ve. La moral se ve. El hombre honesto tiene una presencia diferente que el hombre que no es honesto. Exacto. El hombre sincero tiene un espacio que no tiene el espacio del hombre que no es sincero. El hombre que es trabajador y su trabajo lo invierte en su familia, ese trabajador va a tener un progreso y una felicidad que no va a tener aquel que tiene posibilidad de acumular muchísimo dinero de repente y no va a tener la tranquilidad y la paz que cada uno de nosotros buscamos. En ese sistema que estoy hablando vamos entre los 6 y los 17 años. Por lo tanto, en los 6, cuando el niño ya aprende No, no le escucho bien. Ah, escribir o un poco antes, y así, ¿sí? bueno, sí, un poquito esa última parte quedó no muy claro, como que su voz se intercortando. Yo decía que en el primer grupo de libros que estudiamos, porque estamos nosotros acá haciendo conocer a los amigos que nos escuchan y nos ven, de que la fe Bahá'í está realizando hechos concretos, Exacto. donde la gente puede participar, puede acercarse, puede preguntar, puede orar. O sea, esos son hechos que si van a Cieneguilla, si vienen a Lince, si vienen a cualquier distrito, van a encontrar bajáis ahí y vamos a conversar esos temas que interesan ahora, que tienen mucho significado ahora, Sí. porque otros temas serán el tema de las preocupaciones del mundo terrenal, pero esas preocupaciones del mundo espiritual nos van a ayudar a soportar a los problemas y a las pruebas que hay en el mundo material. Esa es la primera etapa del instituto, Ruki. Hay otra segunda etapa que va del 8 al 14 libros hasta hoy. Y en ese espacio, esos libros nos enseñan con más profundidad a entender quiénes somos, para qué venimos, a dónde vamos, qué es eso del mundo espiritual, cómo se cultiva el mundo espiritual, con los ejemplos de vida que dieron el Bab, precursor, que dio su vida a los 25 años, y miles de persas murieron porque se levantaron sin armas, solamente con el amor y el afecto. Se levantaron contra un sistema político, religioso. Después Bajaulá continúa con esa tarea. Y en su exilio y persecución de más de 40 años. Y luego aparece Abdul Bahá, su hijo, que continúa con la prédica y lleva el mensaje a Europa, Inglaterra, Francia, y viene a Estados Unidos, Canadá. Y eso, Esos son hechos concretos los que me escuchan, amigos. No es que ha pasado hace 2000 años. eso. Se cortó. Sí, no, sí, Ahora está sí. bien. Escucho, pero a veces un poquito su voz llega más lento, como hay un espacio vacío.
No, pero yo quería también ahí aprovechar a decir que eso que usted está contando de la persecución y todo es algo que ha sucedido en todas las religiones de todas las épocas anteriores de Bahá'u'lláh también. Y todos los enviados de Dios sí han sufrido, ¿no? Este mismo maltrato de alguna manera. Y los seguidores también, los primeros seguidores han tenido que sacrificar su vida, sus hijos, sus bienes materiales para que realmente demuestra lo que ha traído este mensajero de Dios de cualquier época que sea, como en época de Jesucristo, los primeros cristianos, en épocas de los zoroastrianos, musulmanes y todos. Pero vuelvo al tema de instituto de capacitación, donde usted está explicando. Sería bueno también contar a nuestros radioyentes que todos esos cursos son gratuitos para educación en virtudes para los niños, para prejóvenes, jóvenes, capacitación de adultos. Son gratuitos porque se prepara a las personas como recursos para servir a su propia comunidad. Está abierto a todos. No necesariamente tienen que ser bahá'ís o ningún compromiso, sin ningún compromiso, solamente se capacitan para ser mejores ciudadanos y servir como recursos para su propio desarrollo y desarrollo de su propia comunidad, ¿no? Sería bonito también recordar esto. Sí, por favor, continúa usted, porque yo sé que todavía ahí falta un poco más. Sí, creo que ahí ese es un poco el tema, para no olvidarnos de que en la fe Bahá'í tenemos 4 opciones, 4 espacios, 4 posibilidades, 4 puertas abiertas de las reuniones devocionales y de las fiestas que tenemos los bajáis cada 19 días, porque nosotros, de Perdón, acuerdo a la ciencia, explica para nuestros seguidores de redes qué es una reunión devocional, por ejemplo. ¿A qué llamamos una reunión devocional? una reunión devocional es un espacio muy importante que todas las personas, Abdul Bahá nos dice que las ganas de orar, el interés de orar, es una condición humana, nos dice Abdul Bahá, una condición humana. Y ustedes saben, cuando el hombre está desesperado, inmediatamente levanta los ojos hacia el cielo y pide auxilio. Entonces, un poco se refiere a eso, Abdul Bahá, pero profundamente él nos dice que es una condición humana. O sea, eso está dentro de nuestro espíritu. Esas reuniones devocionales motivan a que 4 o 5 vecinos, bajáis o no bajáis, podamos reunirnos en una casa, podamos reunirnos en un lugar y hacer oraciones por los amigos que están delicados de salud, por los amigos que ya pasaron por esta tierra, están en ascenso, por los amigos que hay problemas, muchos, múltiples, ahora más que nunca, por los niños enfermitos, por los jóvenes y por todos. Esas reuniones devocionales, si tenemos oración, creo que tenemos sin duda las oraciones más maravillosas, que son las perlas que nos ha dejado Bahá'u'lláh y Abdul Bahá. Entonces son Y espacios de esas perlas oración, las tenemos que ir repitiendo. son espacios, ¿Cómo? discúlpame, son espacios de orar, oraciones de todas las religiones, quienes desean participar con su oración y de reflexión, ¿no? Sobre las oraciones y palabras sagradas. Sí, qué interesante. Justamente anoche hablábamos nosotros que cuando hay reuniones bajáis, asisten amigos, pueden hacer las oraciones que ellos creen conveniente, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su creencia, porque a nadie se le puede impedir de que haga una oración que a ella le llena, le despierta una alegría que a veces no se comprende, porque uno puede tener muchos problemas, pero cuando ha logrado
comunicarse con Dios mediante la oración, va a sentir una alegría que no lo puede explicar a la otra persona, porque la otra persona la tiene que sentir. Así es. Y entonces, no, esas reuniones devocionales un poco más seguras son los cada 19 días. También hay un periodo devocional donde pueden asistir los amigos que quieran, que les inquieten. Y siempre, en todo momento, preguntando para que de poco a poco aprendamos todos. Porque cuando nos preguntamos, uno se esfuerza en ver de dónde y cómo contestar. Y entonces estamos aprendiendo todos. El instituto ese es un poco el sistema que se va trabajando y perfeccionando en todos los niveles. Y cuando se dice en todos los niveles, muchos, especialmente los jóvenes, echan mano a lo que siempre han hecho y que como siempre nos enseñaron, especialmente en esta parte del planeta, nos hicieron mucho pensar en el milagro, ¿no? Entonces eso de poco a poco va saliendo de nosotros, porque Dios, si hablamos de eso, Dios está con nosotros. Bajaola nos dice que Dios está más cerca que nuestra yugular, dice, ¿no? Entonces nos explica, la yugular nos da pues vida del corazón al cerebro, y si esa yugular deja de funcionar, la muerte es segura, ¿no? Entonces, y si Bajaola nos dice que Dios está más cerca que nuestra yugular, Él está con nosotros y siempre nos está protegiendo, siempre nos está guiando y siempre nos está enseñando y dándonos señales. Pero cada vez hay que ir entendiendo al mundo interior nuestro, de cada uno de nosotros, para ir entendiendo esos señales. Esos son realmente, en la práctica concreta, los libros del 1 al 14, donde se hacen clases para niños. Voy a repetir, los prejóvenes que necesitan tanto saber del amor, del enamoramiento, de esas cosas tan interesantes que los jóvenes, cuando se les comienza a explicar, también a empoderarse, a seguir preguntando y a querer aprender más, y entonces pueden entrar a los círculos de estudio. Y ahora para los amigos Hola. que quieren aún tratar mucho más el tema, ya están en el mercado de la justicia, ya con mucho conocimiento, mucha experiencia, que ya los libros Oh, están, ¿no? muy bien. Y entonces Dios, porque hay leyes también. Entonces hay todo ya en estos momentos cubierto, desde niños, jóvenes, adultos, Todo. profesionales de todas las especialidades, que podamos entrar a conversar del tema de la espiritualidad, que es el tema que ahorita no se ve y que fácilmente el cuerpo es tentado por cualquier, que ahí tiene su raíz. Gracias. Señor David, yo sé que usted tiene experiencia en temas de educación en todos los niveles, en nivel primaria, en nivel secundaria, en universidad, ¿no? Un tiempo como profesor de filosofía en la Universidad San Marcos, ¿no? Que eso es bastante conocido, creo que una de las universidades más antiguas de toda América Latina. Hay una frase, hay una cita de Bahá'u'lláh que Bahá'u'lláh, para mí, porque yo trabajé con educadores y eso era el primer diapositivo que siempre empezaba mi taller con esta diapositiva donde Bahá'u'lláh dice, considerad al hombre, al ser humano, como una mina rica en gemas de valor inestimable que solamente, dice Bahá'u'lláh, solamente la educación puede revelar sus tesoros y beneficiar a la humanidad. Yo quisiera ver cómo usted lo ve eso, como desde ojos de un educador, porque realmente eso es para mí
punto de partida de ver a nuestros hijos, de ver a cualquier ser humano, de ver cualquier bebé que nace en cualquier lado del mundo de este planeta. ¿Cómo lo ve usted? Porque Baha'u'llah lo condiciona a educación. Y quiero saber, usted como educador, ¿cómo lo interpreta esa hermosa cita? Así es. Baha'u'llah nos hace entender qué es el entendimiento. Cuando se ven los libros de Baha'u'llah, de los libros que por lo menos hemos alcanzado, porque nos van alcanzando también de poco a poco las enseñanzas de Baha'u'llah, por intermedio de la Casa Universal de Justicia, nos va alcanzando las cosas, porque el remedio que nos da a la humanidad hay que darlo de poco a poco, hay que dosificarlo. Entonces, en ese proceso de dosificar esa medicina tan maravillosa para la sociedad, para la humanidad enferma, profundamente enferma ahora, nos habla de que el hombre es una mina y que tiene gemas preciosas. Y entonces ahí nos damos cuenta, todos sabemos que tenemos 5 sentidos, todos. Tenemos unas manos para tocar, nuestra piel es una cubierta que siente el calor y el dolor en cualquier parte, si nos hincan con una aguja, por ejemplo. Y tenemos el oído, que es muy interesante, y que cuando comenzamos a perderlo de repente, comenzamos a perder el espacio donde estamos, no sabemos, nos desubicamos. Lo mismo la vista. El gusto de probar el sabor de un alimento. Pero yo le preguntaría con nuestra lengua, pues lógicamente que probamos el sabor de un alimento. Pero podemos saborear la belleza de Baha'u'llah. Claro que podemos. Pero para eso tenemos que cultivar. O sea, Dios nos ha dado, Baha'u'llah nos explica, mucho más allá de los 5 sentidos materiales. Cuando nosotros recordamos a nuestra madre y nos acordamos del lugar donde éramos niños y todos nos acordamos. Pero ya no nos lleva ahí el sentido del tacto, el sentido, sino nos lleva esa energía divina que tenemos cada uno de nosotros. Y esa energía divina la tenemos todos. Esa fuerza que te fuerza, esa fuerza. Porque cuando oramos, estamos entregando fuerzas al espacio donde estamos y nos comunicamos. Tenemos una mente poderosa que nos ayuda a memorizar, pero no sabemos cómo memorizamos y ahora nos hablan de la inteligencia artificial, pero esa es limitada. En cambio, la inteligencia del hombre memoriza y Dios es bondadoso, Baha'u'llah nos dice, también nos capacita para olvidarnos lo que no debemos tener en nuestra mente. Eso también podemos cultivarlo. Entonces, cuando habla de gemas, el entendimiento es una de las gemas. Y ese entendimiento nos da la capacidad o el poder de pensar. Y eso ha pasado cientos de miles de años para que el hombre entienda eso. Y cuando hablamos de eso, muchos de los profesionales han leído a René Descartes. Él comienza a decir, pienso, luego existo. Caramba, si comienza el pensamiento a desarrollarse ahí. Si querer sacerdote, pensando pero hay los intereses de que mucha gente no sepa que tiene ese poder de pensar. Y ese poder lo llamamos espíritu. Pero ya la palabra espíritu ahora lo utiliza mucha gente. Dice, tiene espíritu de lucha, hay que tener espíritu de combate, espíritu, dice, pero no sabemos el valor de esa gema que tenemos. Y esos valores lo vamos cultivando, pero con la guía De Dios. divina de Baha'u'llah
y también con la guía de nuestras instituciones grandes que tiene la fe, la Casa Universal de Justicia, y el Comité Internacional de Enseñanza, el Centro Internacional de Enseñanza, que van de poco a poco aprendiendo, primero a darnos poco a poco y después cada uno de nosotros va aprendiendo y cada uno es protagonista de generar nuevos conocimientos y de no pensar en los pensamientos. Abdul Bahá nos dice que a veces las ideas, las teorías de las otras ciencias, a veces nos aturden el cerebro. Y eso es verdad, porque hay muchas teorías sobre el conocimiento, hay muchas teorías sobre el pensamiento, hay muchas teorías sobre la mente, etcétera. Pero como decía Hassan, podemos filosofar de lo que estamos ahora pensando y decir, caramba, realmente somos una fuente de riqueza y una mina. Si cada uno de nosotros considera y sabe y prueba y comprueba de que es una mina con enormes riquezas, y ahí nos imaginamos una mina de oro, pero que es difícil extraer el oro, igual es de nosotros. Y en estos momentos me animo a afirmar de que solamente la fe Bahá'í tiene ese remedio de ir poco a poco descubriendo, especialmente en cada joven que va de los 12 años para adelante, qué valores tiene, entender mejor. Y entonces nos olvidamos que nosotros venimos con un pecado a esta tierra. Nosotros no, nosotros venimos limpios y puros y con todas las potencialidades. Pero depende en qué estado, en qué sociedad aparecemos. Porque ahí surge, especialmente que no entendemos también la justicia. Porque la justicia es una condición divina. La justicia no lo hemos creado los hombres como pensamos, equivocadamente. La Claro, justicia es un don divino, un don donde el hombre está hecho para dar y como consecuencia va a recibir. Eso ya es en el lenguaje común y corriente de muchos escritores de libros muy importantes, pero que eso realmente posiblemente hacen comentarios de las palabras de Bajaola. Me arriesgo a decir eso y de repente hasta comprobarlo, ¿no? Pero creo que eso cuando hablamos de la riqueza del hombre, la riqueza espiritual, y por qué no decir su riqueza material, porque somos la muestra más importante de Dios, de su creación. Esa es la muestra más importante de su creación. Y Dios tan bondadoso también da vida al mineral, también da vida al vegetal, también da vida al animal. Y cada uno de ellos tiene su grado de desarrollo. Pero todos nos alimentamos en un círculo divino infinito, infinito, porque nosotros también cuando dejamos de existir, vamos otra vez a convertirnos en ese polvo que muchos lo consideran que la tierra no tiene vida y la tierra tiene la vida tanto como nosotros lo entendemos y lo vivimos, porque es muy fácil que cuando la tierra se echa un poco de agua, brotan una infinidad de plantitas que nadie lo coloca, no sabe ni de dónde ha salido, pero salen plantitas. Entonces la tierra posiblemente se le vea muerta, pero tiene vida y también la tierra sabe defenderse y por lo tanto sabe atacar, porque tienen sus leyes. Entonces, tanto se abusa de maltratar a la tierra que la tierra responde, porque tiene vida y porque obedece también la naturaleza, obedece mucho más que el hombre. La naturaleza se somete a Dios. El hombre es el único ser que no se somete a Dios. ¿Pero porque por qué? Y ahí viene una voluntad. gran discusión sobre el libre albedrío, el libre albedrío. Y ahí Abdul Bahá me dejó pensando mucho y me dejará pensando hasta cuándo, que en el libre albedrío está Dios. Y cómo entenderle a Él solamente
estudiando en un proceso ordenado que es el Instituto Ruki. Y en nuestras reuniones, para cualquier grupo de profesionales que podamos conversar estos temas y podamos ir a cada uno haciéndolo entender que ya no son los ateos los que amenazan a la humanidad, son los indiferentes, son los que se han cansado de creer un poco en la tradición, se han cansado de los ritos, se han cansado de que quienes predican actúan diferente a lo que predican. Claro. Entonces el hombre ve y de acuerdo a eso, preferible se pone a un lado y a veces se angustia solo. Sin embargo, ahí está pues, la luz de Bajaola para esos tiempos. Muchísimas gracias, señor David. Estamos llegando al final del programa. De verdad que una hora pasa volando, uno no le da cuenta, ¿no? De que fue una hora, porque son temas tan agradables, tan necesarias además para el ser humano, porque vivimos en esa vida y a veces, como usted bien lo mencionó, solamente dedicamos nuestra energía exclusivamente en la parte o el aspecto material de nuestra vida, ¿no? Un ritmo de levantarse, hacer nuestro aseo personal, alimentarnos, corriendo, o si somos niños, estudiantes, jóvenes, o si somos adultos, un trabajo o nuestra rutina, cada uno con su rutina. Y muy pocas veces detenemos a pensar, ¿cuál es mi misión en esa vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? No importa en qué etapa de la vida estamos, siempre todavía hay una oportunidad, porque mientras respiramos, estamos honrados, estamos privilegiados de tener ese espacio de vida y tenemos que todavía reflexionar y todavía tomar decisiones correctas, beneficiosas para nuestro desarrollo espiritual y para contribuir al mejoramiento del mundo. Así que le agradezco muchísimo, seguramente que nuestros radioyentes y seguidores también de redes sociales van a disfrutar de ese tema tan maravilloso que es la educación, y usted muy claramente lo explicó para nosotros. Te quiero, aparte de agradecer a usted, también invitar a nuestros radioyentes y buenos seguidores que pueden seguir o compartir también esos videos, esas grabaciones en Facebook de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, donde también pueden sugerirnos, pueden preguntarnos y participar en nuestras actividades para sus niños, para jóvenes y adultos, y también en YouTube AEL, que es Asamblea Espiritual Local de Ceneguía. Siempre estaremos muy contentos de saber de ustedes y estamos aquí para servirlos. Nuevamente, gracias, señor David. Si usted quiere despedir, ya hemos pasado 2 minutos, pero en un ratito, por favor. Gracias, Assam. Muy contento de poder contribuir con algo para que nuestros amigos conozcan que hay un remedio grande que ahí todos ir conociendo y aplicando. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Radio Yari también. Estoy muy agradecida. Y bien, entonces nos quedamos para próxima semana con otro tema. Hasta luego, queridos amigos. Hasta luego.